Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Influyente y a la segunda y última entrega de la serie de conferencias El Casting de Dios. ¿Podrías tú calificar? Quiero comenzar haciendo referencia a una conversación que tuvieron un anciano, un indio americano, con su nieto. Él le estaba enseñando acerca de la vida y le decía, ¿sabes? En mi interior hay una pelea feroz entre dos grandes fuerzas. Es una especie de lucha bravía entre dos lobos. Uno de ellos es malo y se refleja en resentimiento, ira, rencor, odio, soberbia, arrogancia, miedo. El otro es bueno y se refleja en bondad, en esperanza, en benignidad. Se refleja en humildad, en amor, compasión, en fe, en esperanza. Y el abuelo le agregaba a su nieto que él también tenía esa batalla en su interior. Le hacía tomar conciencia de que a lo interno del muchacho también se libraba esa gran batalla. Lo que es más, le agregó, esto lo vive todo aquel que existe sobre la faz de la tierra. El niño estaba absorto, contemplativo, escuchando atentamente todo lo que el abuelo le decía. Y cuando él terminó de hablar, el niño le preguntó, abuelo, ¿y quién ganará? A lo que este hombre le respondió, ganará el que tú alimentes más. Ganará el que tú nutras más. El muchacho se quedó pensando, así como nosotros también reflexionamos a partir de esta historia y en especial de la protagónica que hoy y en la primera entrega de la serie hemos venido estudiando. Porque en la historia del endemoniado de Gadara encontramos a un hombre que también estuvo enfrentándose a esa batalla interior. En el endemoniado de Gadara había una pelea interna similar. Una batalla secreta, por cierto, que todos experimentamos. Sin embargo, en el hombre de nuestra historia no sabemos con detalle cuáles fueron los factores específicos que lo desquiciaron. No sabemos qué fue ese antecedente con todo detalle de lo que vivió para llegar a una condición de tal degradación. Lo que sí podemos inferir es que definitivamente este hombre alimentó excesivamente al lobo malo. Él fue la sumatoria de muchas decisiones erradas, de muchas determinaciones erróneas. ¿Y quién no las ha tomado, por cierto? ¿Quién no ha metido la pata? ¿Quién no se ha equivocado incluso repetidamente a lo largo de la vida? Pero en el hombre de nuestra historia podemos poner de relieve algo que probablemente con ello tú también te puedas identificar por alguna
algún trayecto que viviste en tu historia de vida. Y es que este hombre fue el resultado de su alejamiento de Dios. La vida que él estuvo experimentando antes de que Jesús llegara a donde él se encontraba fue el resultado de que él le dio la espalda a Dios. Y entonces cabe la pregunta con la que hemos estado bregando en esta serie. ¿Por qué Dios llamaría a casting a un hombre medio loco? ¿Por qué Jesús decidiría utilizar a una persona que estaba impregnada de una condición tan vil, de demonios estaba lleno, se encontraba encadenado y viviendo en un cementerio? ¿Por qué Jesús decidiría utilizar a alguien con este perfil que a las luces de la perspectiva humana y lógica podría anunciar en lo absoluto este hombre cualifica? En la primera entrega vimos 2 de las 3 razones por las que este hombre, el endemoniado gadareno, calificó en el casting de Jesús. Encontramos en la primera parte, que está disponible en nuestro canal de YouTube para quienes no pudieron estar presentes o para quienes quieran reforzar habiéndonos acompañado, los conceptos y los principios allí compartidos. A manera solo de repaso, les comparto que las primeras 2 razones vistas en esa primera entrega son atribuibles exclusivamente a Dios, a la soberanía, al poder, al arbitrio divinos. Y la tercera razón que reservamos para hoy es una razón atribuible al ex endemoniado gadareno, y que por extensión va a representar también la participación nuestra en descubrir las razones por las cuales Dios también nos convoca a su casting. La primera razón por la que el hombre endemoniado de Gadara calificó en el llamado de Jesús fue porque Jesucristo venció el mal de este hombre con el bien. Y lo hizo cuando decidió liberarlo, sanarlo y perdonarlo, sin importar su historia, sus decisiones nefandas, su rechazo a la fe. Sin importar nada de ello, Jesús lo convocó, lo escogió. Y es por eso que con propiedad Romanos capítulo 2 y versículo 21 refleja las palabras de Pablo cuando, viéndose en el espejo de Cristo, nos exhorta y dice: no te dejes vencer por el mal. Vale decir, no respondas al mal con otro mal. Porque si así lo hicieras, ese mal que estarías gestando o que estaría siendo proferido contra ti, estaría produciendo más mal. Pablo está diciendo aquí: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Pablo está contraviniendo la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Como alguien completó esa máxima bíblica: ojo por ojo, diente por diente, y el mundo quedará ciego. Esa es la primera razón por la que este hombre calificó entonces al casting de Jesús. A Dios, en la persona de Cristo, le plació liberarlo. Fue un designio proveniente del puro afecto de su voluntad. Como Él también le place liberar a todo aquel que viene a Él con un corazón compungido, arrepentido. El Señor viene y transforma esa vida y genera un antes y un después. La segunda razón que vimos en la primera entrega por la que este hombre calificó
es para demostrar que Dios puede usar a quien Él quiera. Y citamos también a Pablo, quien nos recuerda que el Señor escogió lo vil, lo menospreciado, lo bajo, lo desechado, lo marginado por el mundo para avergonzar a los que se creen sabios, a los poderosos, a los de noble cuna. Y eligió a estos siendo débiles, muchas veces para avergonzar y colocar ascuas de fuego en la cabeza de aquellos que se creen poderosos por procedencia económica, por linaje o por influencia política. El Señor nos enseña con esta realidad del endemoniado de Gadara que ni el uno ni el otro, ni el débil o menesteroso, ni el poderoso o grande a ojos humanos, ninguno se puede jactar delante de su presencia. Y que cuando Él usa a unos o a otros, el crédito es de Él. Porque nadie es digno en sí mismo si no es por medio de Cristo. La tercera razón que reservamos para el día de hoy y que es atribuible ahora a no solo el ex endemoniado de Gadara, recuerda por aplicación a ti y a mí, es porque este hombre que estuvo poseído decidió él mismo, después de ser liberado, decidió vencer el mal con el bien. Jesús lo usó porque este hombre triunfó sobre malas propensiones humanas. Este hombre venció sobre tendencias que incluyen, por ejemplo, la proclividad a la indiferencia o al olvido. Ese mal que hace borrar de la memoria el bien que se nos ha hecho. Esa tendencia que puede convertir a alguien en un malagradecido cuando olvida en las carreras de la vida agradecer. Agradecer, por ejemplo, a papá o a mamá por su crianza. Agradecer a un cónyuge abnegado por su amor incondicional. Agradecer a un mentor o a un líder espiritual por su esfuerzo de amor al invertirse en ellos. La tendencia al olvido o a la indiferencia es un cáncer que está minando las relaciones humanas y que está endureciendo los corazones de la gente. Este hombre fue usado por Jesús porque triunfó sobre malas propensiones humanas como la tendencia al egocentrismo, que lleva a alguien a solamente girar en torno a sí mismo, llegando a pensar y a estar convencido de que es merecedor de todo. Llevando a la gente a pensar que todas las fuerzas del universo conspiran en mi favor. Yo soy el ombligo del universo. Pero este hombre que fue liberado por Jesús, quiero que descubras cuál fue su actitud, su respuesta cuando recibió esa administración de libertad, de alegría, de encuentro con el Padre Celestial a través de Cristo, de perdón, de sanidad. Mira cuál fue su actitud, descúbrela en Marcos 5 y verso 18. Dice que mientras Jesús subía a la barca, ya estaba de retirada, porque él solamente estuvo unas horas en Gadara. Él fue exclusivamente a esta región para liberar a este hombre y para empoderarlo de manera tal que él fuera un instrumento para luego llevar ese testimonio de transformación, de libertad y de sanidad a toda la gente que él conociera. Que él fuera el vehículo para que muchos descubrieran el antes y el después. Lo que ocurre en un individuo cuando Cristo se le atraviesa en el camino. Jesús ya estaba de ida cuando el que había estado endemoniado, tiempo pasado, había pasado solo minutos, le rogaba que le permitiera acompañarlo. ¡Qué tremendo esta petición!
el ex endemoniado, este hombre ya libre, ya cristiano, le estaba pidiendo al maestro que quería acompañarlo en su misión de vida. Estaba rodeado él, Jesús, de sus discípulos, y puedo inferir que él estaba contagiándose de esa dinámica de servicio, de testimonio que estaba dando no solo Jesús, sino sus apóstoles. Y quería quizás ser uno más de ellos. Le rogaba, dice el verso, que le permitiera acompañarlo. Este hombre que había estado cautivo por una legión de demonios, ahora libre, vestido y en su perfecto juicio, con gratitud por lo que Dios había hecho en él, venció la tendencia a la comodidad. Venció la proclividad hacia el egocentrismo y se devolvió y se puso a disposición del maestro. Yo te pregunto a ti, ¿has recibido liberación de parte de Dios? ¿El Señor te ha libertado de cautividad? ¿Él te ha trasladado de las tinieblas a su luz? ¿Te ha dado el Señor perdón, sanidad, libertad y gozo como lo que le dio abundantemente a este hombre de Gadara? Así como el ex endemoniado, te pregunto, ¿estás tú venciendo la tendencia al egocentrismo y a la comodidad? ¿Estás tú rogándole a Jesús que te permita que tú le acompañes en su barca? Que tú te embraguetes y tomes partido del privilegio que Dios te da de ser ahora su hijo y por tanto de ser luz para las naciones, luz para Venezuela, para Maracaibo, de ser sal de la tierra, de ser influyente en tu entorno. ¿Estás tú diciéndole a Dios, Señor, yo quiero ser respuesta a la oración que tú mismo dijiste que hiciéramos? Señor, envía obreros a tu mies. ¿Estás tú venciendo esa proclividad a dejar que sean otros los que sirvan la mesa? Cuando el mismo Jesús dijo, el que desea hacerse grande entre ustedes, hágase servidor de todos. Este hombre fue usado por Jesús porque triunfó sobre malas propensiones como la tendencia a la envidia. A la persona envidiosa le molesta que otros estén bien. Y cuando este veneno del alma escala, incluso el envidioso desea la destrucción de la persona envidiada. Por algo la misma definición del término afirma que la envidia es una especie de antipatía resentida. En algunos ya es antipatía llena de amargura, de odio. Una antipatía resentida de alguien que no soporta la prosperidad de otro porque éste posee algo que desea. Sabiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hay una tendencia por la naturaleza humana, carnal y pecaminosa, a envidiar. Y esto no es solamente pensando Pablo en no cristianos. De hecho, Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5 y verso 29. Aquí está hablándole a creyentes. Y fíjense lo que dice. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Está aseverando el apóstol Pablo que es una posibilidad ciertísima que este veneno que corroe el corazón, la mente y las emociones de la gente, las actitudes y las decisiones, porque una cosa va aparejada con la otra, él está diciendo no permitas que ese virus te invada. De hecho, amados, si tú tienes envidia es porque no has aprendido a valorar lo que tienes y estás mirando para los lados. Como le ocurrió a un águila. Una fábula muy aleccionadora dice que
esta águila protagonista de la historia, ella en su corazón anidó envidia por otra águila que veía que volaba mucho mejor que ella. Y teniendo un corazón codicioso, miró en tierra a un cazador con arco y flecha. Esa águila descendió y hablando con el hombre le dijo: yo quiero que tú asesines a aquella águila que está volando arriba. El cazador le dijo: yo puedo hacerlo. Lo único es que necesito una pluma por cada lanzamiento para cada flecha. Confiando el águila en que este era un buen arquero, no vio problema, y más que era un águila resentida, y agarró y se desprendió de una pluma de sus alas. Se la dio al cazador. El hombre hizo el tiro, pero la otra águila volaba tan alto que fue infructífero ese lanzamiento. El águila envidiosa no vio problema en desprenderse de otra pluma para que el tipo hiciera otro intento. Pero así tuvo que quitarse otra y luego otra y después otra pluma, llegando al punto en el que ya había perdido las suficientes plumas de sus alas como para volar ella misma. El cazador, tomando ventaja y provecho de la situación, dio media vuelta y asesinó al águila codiciosa. Y ya saben de qué fue su cena. Porque, amados, cuando tú envidias a alguien, déjame decirte que ese es un veneno que tú mismo estás ingiriendo. El daño que desparramas como causa de esos sentimientos de envidia, te los generas a ti mismo y no tanto a la persona envidiada. La persona llamada al casting de Dios debe saber: vence el mal con el bien, imitando a Cristo. A diferencia de el seguir las corrientes y los apetitos de la naturaleza pecaminosa y carnal, que es proclive a la envidia, al egocentrismo, a la indiferencia, al olvido o a la comodidad extrema, la persona llamada al casting de Dios vence el mal con el bien, imitando a Cristo, quien te dice y te pide amar a tus enemigos como Él te amó a ti. Y Él te amó a ti hasta el final, hasta la muerte. Y lo hizo sin importar los muchos noes que tú le diste a Él ante los deseos que Él tenía para contigo. Lo hizo sin importar tu historia de rechazos, sin importar tus infidelidades, sin importar tu pasado. Dios eligió amarte a ti. La persona llamada al casting de Dios vence al mal con el bien, practicando la regla de oro. El mismo Señor Jesucristo nos la enseña en Mateo capítulo 7 y verso 12, cuando afirma: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De eso se trata. Tratar a otros como a mí me gustaría ser tratado, no como esos otros me tratan a mí. Nota cuál es el orden disruptivo de Cristo. No es como me mira el otro, yo lo miro. Como me golpea el otro, yo lo golpeo. Como me traiciona la esposa, yo la traiciono. O como me traiciona el marido, yo lo traiciono. No. No es ese orden carnal, mundano, pecaminoso, que la posmodernidad apuntala. Se trata de hacer como hizo un general, cuyo oficial a cargo
se asombró cuando escuchó a su superior elogiar a otro oficial. El subalterno quedó pasmado cuando veía a su general alabando a otra persona que resulta le tenía tirria a este general. De hecho, él no pudo contenerse, el subalterno, y le dijo: mi general, ¿sabe usted que la persona que usted está elogiando le detesta? ¿Es uno de sus enemigos? No pierde oportunidad para difamarlo a usted. A lo que el general le respondió diciéndole: sí, yo lo sé, yo estoy consciente. Pero a mí me pidieron la opinión que yo tengo de él, no la que él tiene de mí. Y mientras digieres la moraleja de esta conversación, tú debes saber que la persona llamada al casting de Dios vence el mal con el bien practicando el perdón. Tú eres perdonado por Dios, debes saber, en la medida en que tú también perdonas a tu prójimo. Cuando lo haces, cuando tú perdonas a los otros, lo merezcan o no. Porque es que este no es un asunto de merecimiento, esto es un asunto de gracia. Y es un asunto de ser recíproco con el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Cuando tú perdonas a tu prójimo, tú puedes orar a plenitud la oración modelo que nos dejó Cristo, el Padre Nuestro. Cuando en Mateo capítulo 6 y verso 12 podemos decir en medio de nuestra oración a Dios: Padre, perdona nuestras ofensas, como también, al igual que, en la misma medida que nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. ¡Qué tremendo principio nos ha dejado Cristo en la oración del Padre Nuestro! Un principio obviamente confrontador que nos pone de frente con nuestra ingratitud. Nos replica esos deseos internos de merecimiento, en donde digo: pero si yo merecía honor, yo merecía honra, yo merecía fidelidad, yo merecía respeto, y nada de eso se me dispensó. Al contrario, me injuriaron, me humillaron, dijeron falso testimonio de mí, me golpearon, sea física, emocional, verbalmente. Amados, la gente afectada por, sea actos racistas, sea por humillaciones públicas, por injusticias de un jefe, por infidelidad matrimonial, por represión política, por brutalidad policial, por el padecimiento de la guerra, por la muerte violenta de un ser querido. Las personas que han sufrido y han perdonado, como lo hizo recientemente y de forma pública Erika Kirk, la esposa del activista cristiano Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, públicamente manifestó una decisión de cancelar la deuda y de decirle intencionalmente, racionalmente. No necesariamente esto está acompañado de la emoción, porque cuando tú perdonas, primero debe intervenir tu determinación en agradecimiento a Dios por su perdón, de perdonar a quien te hirió. Y créeme, en el 99,99999%, primero tiene que prevalecer el raciocinio. Porque si lo esperas, si supeditas tu perdón a sentir que ya estás presto y dispuesto para perdonar, mira, ese momento probablemente nunca llegue. Porque una persona puede guardar un rencor por siglos, obviamente haciendo uso de una hipérbole. Por una falta que te hicieron hace 25 años, tú todavía puedes estar resollando por la herida. Si no decides ponerle un parado a esa herida.
un freno a ese hueco en el alma que te generaron. Y que sí, fue injusto probablemente. Fue indigno, fue deshonroso, no lo merecías. Habías depositado confianza en esa persona. Pero Dios también a nosotros nos creó a imagen y semejanza de Él, confiando en que nosotros lo haríamos bien. Y la embarramos tantas veces. Y nos equivocamos en tantas oportunidades. Y metemos hasta el fondo el pie. Y sin embargo, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. La gracia y la bondad de Dios, indescriptibles, no comprensibles. Y es por eso, amado, que las personas que han sufrido y han perdonado pueden decir que el perdón es el agua que extermina los incendios del alma. Las personas que han padecido y han perdonado, déjame decirte, han vencido el mal con el bien. Y la pregunta para ti hoy es, ¿quieres calificar en el casting de Dios como lo hizo el hombre de Gadara, quien dominó la tendencia a la ingratitud y se devolvió para agradecer? ¿Quieres pedirle a Jesús, como lo hizo el ex endemoniado, que te permita acompañarlo en su barca, que te permita embarcarte allí al lado de Él para liberar y sanar a otros? ¿Quieres decirle al Señor, quieres postularte como la contestación a ese ruego que Dios nos instó a que hiciéramos? Señor, envía obreros a tu mies, porque es mucha la cosecha y pocos los obreros. ¿Quieres tú ser respuesta a esa petición? ¿Estás dispuesto a comenzar hoy mismo, a lo largo de esta semana y por los próximos tiempos de tu vida, a perdonar hasta 70 veces 7? Amados, si tú y yo queremos calificar en el casting de Dios y que Él nos use, la invitación es a vencer el mal con el bien. Quiero asegurarte que si tú comienzas hoy a alimentar más el lobo bueno que hay dentro de ti y a poner en ayuno al lobo malo, comenzarás a vencer el mal con el bien. Ponlo a pasar hambre. Pon a pasar hambre a tu lobo malo y vas a ver cómo es posible vencer el mal con el bien, porque es que la esencia del bien, y con esto cierro para que juntos oremos, para quien es cristiano, para quien es seguidor de Cristo, vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo te ha escogido como su habitación. Y Él ha sido llamado Dios bueno. El adversario de nuestras almas ha sido llamado el malo. Pero nuestro Dios ha sido llamado Dios bueno. Y en gran manera. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y a orar juntos. Padre, con humildad admitimos que hay una feroz batalla en nuestro ser interior. 2 lobos mantienen una pugna por prevalecer. Hay un lobo malo, hay un lobo bueno, haciendo uso de la metáfora de inicio de nuestra conferencia. Hay una naturaleza caída, proclive al mal, a la indiferencia, a la pereza, al orgullo, al egocentrismo, a la envidia.
pero hay una naturaleza nueva con la que podemos hacer morir las obras de la carne. Y es la naturaleza del Espíritu de Dios, quien nos permite producir fruto, siendo incluso ese fruto el sello de nuestra conversión, la muestra fehaciente de nuestra transformación. Porque aunque el sello lo generas tú, Espíritu de Dios, la evidencia de esa transformación y regeneración es que demos fruto, porque el buen árbol da fruto. Y a ello tú nos llamas. Nos convocas a tu casting, independientemente de nuestro trasfondo, de nuestro background. Tú nos convocas, Dios, intencionalmente queriendo dejar atrás lo que tiene que quedar atrás. Las malas decisiones, los errores cometidos, los pecados que embarraron nuestro vestido delante de ti, nuestro rostro ante ti. Señor, tú eres capaz de sepultar en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades y no volver a recordarlas nunca más. Tú eres capaz, Dios, de limpiarnos con tu preciosa sangre y hacer que nuestras vidas delante de ti, nuestra vestimenta y atavío espiritual delante de ti, sea como blanca lana. Eso lo haces tú. Y lo haces para convocarnos al casting y utilizarnos como actores en primera fila. Actores en distintas áreas de la vida de fe, para ser sal y luz en esta tierra, para ser hombres y mujeres influyentes en nuestro entorno. Nos convocas a salir de la pasividad y de la inercia, de la cotidianidad, de la vorágine del día a día que nos envuelve solamente en trabajo, estudio y una que otra distracción, mas muchas veces nos desenfoca del llamado prioritario al cual tú nos has convocado. Cuando nos dices que podemos calificar para tu casting, el llamado de ser luz para las naciones, luz para Venezuela, para Maracaibo y para el mundo entero. Luz para esas personas que están en nuestra casa, que están en nuestro piso del edificio donde vivimos, para las personas que están en la misma villa, en el mismo sector, urbanización o barrio donde resido. Tú me estás convocando para ser un mensajero fiel de este mensaje, de esta palabra de esperanza y de salvación. Y me estás animando y retando a que esa gran pugna que hay en mi ser interior sea ganada por la presencia serena y a la vez poderosa y transformadora del Espíritu de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones. Oh Dios, queremos ser como el ex endemoniado de Gadara, personas libres y agradecidas, sanas, perdonadas y sanando y perdonando a otros. No queremos quedarnos con las muchas gracias que nos has otorgado por tu misericordia. Queremos también, mientras tú nos llenas y tú nos sacias, también derramar eso que abundantemente nos otorgas a aquellos que están secos, aquellos que están carentes de Dios, aquellos que caminan sin Señor y sin esperanza, sin fe y sin futuro. Padre, que nosotros seamos portadores de un mensaje que traiga esperanza y vida al que está en nuestro entorno. Que nos sumemos a los distintos equipos que tú convocas, en la iglesia en especial, porque es el ejército que tú has dispuesto para que en sinergia unamos corazones, talentos, dones, recursos, tiempo, disposición y disponibilidad, amor, esfuerzo, milla extra, porque tu evangelio lo merece, porque el mensaje más poderoso y transformación del mundo los vale. Señor, bendice a todo aquel que está diciéndote desde hace ya un buen tiempo: Jesús, ¿me permites embarcarme contigo en el bote?
me permite ser respuesta a la oración. Dios, envía obreros a tu mies. Yo quiero ser parte de ese equipo de ganadores, de ese equipo de hombres y mujeres que brindan lo mejor de sí, no las obras, no el remanente, no, lo mejor, con dedicación, con esmero, con alegría, sin quejas, haciéndolo como para ti, como nos enseña tu palabra. Bendecimos a los hombres y a las mujeres, pero lo hacemos como si estuviésemos sirviéndote a ti personalmente, como si fueran tus pies los que hoy yo tomo con una toalla y un lebrillo para lavarlos. Que esa sea nuestra actitud al derramarnos en servicio y en amor hacia otros, porque nos sentimos altamente privilegiados de haber sido convocados a tu casting. Primero, porque nos liberaste, sanaste, perdonaste. Segundo, porque el elegirnos es una muestra de que tú puedes usar a quien tú quieras, sin importar mi trasfondo, mi pasado. Y tercero, soy usado y llamado a tu casting porque he decidido vencer el mal con el bien de tu palabra, el bien de tu espíritu, que nos enseña a caminar en santidad como Él anhela que lo hagamos para contigo, Padre. Bendice a cada familia aquí representada, a cada joven que sueña, que tiene anhelos, expectativas de un futuro promisorio. Dios, bendice a cada mujer esforzada, valiente, diligente, a cada hombre trabajador, cuidador, protector. Bendice a cada persona que está acá y a las familias que ellos representan, que donde estén sus necesidades más sentidas, allí tu gracia les alcance, tu favor les arrope. Oh Dios, que tú traigas sanidad para el que está enfermo, que tú traigas libertad para el que está cautivo, que tú traigas vista para el que está ciego, que traigas gozo y liberación para el que está esclavizado. Gracias, Señor, por contar contigo, por ser tú nuestra fuente de consuelo, de ayuda, nuestro auxilio de lo alto, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo.